Dios te bendiga grandemente. Desde donde me estés viendo, te habla la sierva Isabel Pérez, sierva de Jesucristo, por su misericordia. En esta tarde vengo a hablarte de Cristo. De Cristo, de alguien que te amó y puso su semejanza en ti. Por eso el enemigo te odia tanto. Y Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Que seamos santos como Él fue santo, sin mancha y sin arruga, para poder verle nuevamente. Jesucristo en su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, expresa y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando te está hablando de que todo aquel que en Él cree no se pierda, está diciendo, si tú crees en Él, no te vas a perder. Que no te pierdas, no es que no te pierdas en la calle caminando, sino para que tu alma no se pierda. Expresa que Dios te ama tanto, tanto, que mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que si tú crees en Él, cuando tú partas de esta tierra, no se pierda tu alma. Para que tu alma no vaya a ese lugar que está hecho para los que no creen. Pues la Biblia dice que el que no cree ya fue condenado. El Señor dice aquí que el que en Él cree, el que cree que Jesucristo vino a la tierra a salvarnos, que Él es nuestro abogado, porque tenemos un acusador que es Satanás, que a diario va ante la presencia del Señor a acusarnos de las cosas que hacemos, de nuestro pecado. Pero Jesucristo vino a morir por nosotros, vino a salvar nuestras almas, para que creyamos que Él existe, que Él vino a la tierra a morir por nosotros, para que seamos salvos. Te voy a leer también el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos pecamos? El pecado entró al mundo por un hombre. Cuando te hablo de hombre, en la Biblia se habla de hombre y mujer. El pecado entró al mundo por el primer en nosotros y estamos destituidos de la gloria de Dios por el primer pecado que se cometió, que fue cuando Adán y Eva, según el libro de Génesis. Estamos destituidos porque el primer pecado ellos lo cometieron y ellos son nuestros padres. De ahí descendemos todos. Pero el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y el pecado y la salvación entró al mundo por un hombre, Jesucristo. Vino a librarnos de nuestros pecados. No sabemos el día que vamos a morir, como tampoco sabemos el día de la venida del Señor. El Señor dice en su palabra que su venida será
como un abrir y cerrar de ojos, como cuando estamos pestañeando. Nos va a sorprender. Por eso debemos caminar conforme a su voluntad y a su mandamiento. Así como la muerte también nos sorprende. Y es así mismo, en esa similitud, como vamos a partir de esta tierra, cuando menos nos lo esperamos. Todo el mundo vive una vida, nadie está pensando en la muerte, pero deberíamos de pensar, ¿dónde estaremos cuando partamos de esta tierra? Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios quien nos los dio, porque cuando Él sopló aliento de vida en aquel muñeco hecho de barro, sopló un aliento y ese muñeco cobró vida. Ese es el aliento que tenemos todos. El alma, el cuerpo es esto. El alma es lo que tenemos dentro. Algo que no se puede ver, pero que sí existe. Y habrá un lugar donde vamos a caer según nuestras obras aquí en la tierra. Dios nos ama en gran manera. Entregó su Hijo. Somos pecadores, aunque no lo creamos así. Somos pecadores. Dios quiere salvarnos. No, que yo no bebo, no fumo, yo no hago esto, no hago esto. Sí somos pecadores. Y dentro de nosotros sabemos que hay cosas en el ser humano que no concuerdan con la palabra del Señor. Y que debemos dejarla y andar en santidad. A eso se refiere el Señor cuando somos pecadores. Sabemos de por sí que somos pecadores, pero queremos justificarnos. Todos vamos a morir, impíos y evangélicos. Lo importante es, cuando llegue ese día, que tú pertenezcas a Jesucristo, el dador de la vida, el que te creó, Dios nos ama inmensamente, no tenemos la idea de lo que Dios nos ama en realidad. Satanás no vino más que a matar, hurtar y destruir. Y está airado porque sabe que le queda poco tiempo. Y si hay alguna persona que piensan en buscar de Dios antes de partir de esta tierra y tienen ese pensamiento, lo han expresado, Satanás va a buscar toda la forma posible para eliminarte de la tierra él mismo, para que no te dé tiempo a arrepentirte. Ya Cristo ha tratado con muchas personas. No ignore el llamado del Señor, el que te ha hecho, que te ha mostrado en sueño. Busca de Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios te ama.